Yo soy Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por Miranda y jefa de la delegación de Venezuela ante la Unión Interparlamentaria Mundial, como miembro pleno del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, para el cual he sido electa hasta el año 2021, es decir, por todo mi periodo parlamentario. En consecuencia, tengo la inmunidad parlamentaria que me ha dado el pueblo de Venezuela y la que me otorga la Unión Interparlamentaria Mundial, institución a la cual me voy a referir al final de la rueda de prensa. Me refiero a la inmunidad parlamentaria. Nosotros acabamos de llegar, como ustedes bien saben, de Bangladesh, donde estuvimos 4 días de arduo trabajo en defensa de nuestra Asamblea Nacional. Mientras nuestros compañeros de la unidad estaban aquí dando una dura batalla, una dura pelea, y por eso agradezco tanto al diputado Winston Flores que me acompañe la mañana de hoy, porque sabemos que él, junto al resto de nuestros compañeros de la unidad, han estado manifestando pacíficamente en la calle junto a nuestra gente para rescatar la institucionalidad en Venezuela y al grito todos de elecciones ya. Así que gracias, Winston, por acompañarnos hoy en la mañana. Yo quiero, en primer lugar, referirme a los resultados de nuestra reunión en la Unión Interparlamentaria Mundial, donde estuvieron presentes todos los países miembros de este organismo multilateral que agrupa a todos los parlamentos del mundo, sin excepción, salvo aquellos países que han sido suspendidos por razones democráticas o por falta de democracia en sus naciones. Ha habido 3 eventos fundamentales que tienen que ver con Venezuela en el desarrollo de las reuniones de Bangladesh, en Dhaka. El primero de ellos, se ha dado una audiencia para el caso Venezuela en el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, del cual, como ustedes saben, yo formo parte hasta el año 2021. En esta audiencia yo no puedo estar presente porque debo inhibirme como miembro del comité. Así que nos representaron en el mismo los diputados José Gregorio Correa y Manuel Teixeira, quienes expusieron todo lo que está pasando hoy en nuestra Venezuela y fueron interrogados por miembros del comité sobre todos los casos que allí constan. Es decir, en el comité constan los casos de Biollo Pilieri, José Sánchez Montiel Mazuco, Hernán Alemán, Richard Blanco, Richard Mardo, María Corina Machado, Gustavo Marcano, Julio Borges, Juan Carlos Caldera, Nora Bracho, Ismael García, Eduardo Gómez Sigala y los recientes, así como María Mercedes Aranguren, y los recientes William Dávila, Nirma Guarulla, Julio Igarza, Rommel Guzamana, Rosmi Mantilla, Renzo Prieto, Gilberto Sojo, Gilbert Caro, Luis Florido y Eudoro González. El resto de los casos, es decir, los más recientes, como el caso del diputado Requesens, que ustedes lo vieron que fue brutalmente agredido, la diputada Gabriela Arellano, el diputado Miguel Pizarro y los otros casos que ocurrieron esta semana, la denuncia se introdujo y fueron todos admitidos por este comité y tendrán en breve lapso una decisión. Yo tengo en mi poder la resolución final que ha aprobado el Pleno de la Unión Interparlamentaria Mundial y quiero destacar que esta aprobación ha sido por unanimidad, es decir, ningún país del mundo se atrevió a salvar el voto en un documento como este, donde se deja constancia de la violación constante y continua de los derechos humanos en nuestro país para los parlamentarios de Venezuela. Y esto es importantísimo porque cuando se violan los derechos humanos de los parlamentarios, se violan los derechos humanos de los ciudadanos, porque los parlamentarios somos los representantes más directos del pueblo que nos elige y vota por nosotros. Bien, se ha aprobado pues una resolución por unanimidad donde se solicita al gobierno de Venezuela explicación sobre la prisión política de varios parlamentarios. Se exige al gobierno de Venezuela explicación sobre la ilegal retención del diputado Gilbert Caro, que está secuestrado desde hace casi 100 días en las mazmorras de la 26 de julio que dependen exclusivamente de la ministra Iris Varela. Se exige la liberación inmediata del diputado Renzo Prieto también, así como se exige explicación sobre la situación migratoria
de nuestros diputados Eudoro González, Luis Florido y Williams Dávila, así como se condena el hecho de que como represalia política la nueva modalidad del gobierno es romperle los pasaportes a los parlamentarios para que no puedan seguir denunciando en el mundo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Esta resolución, que va a estar a disposición de todos ustedes, es una resolución bastante larga, nada más está en el idioma inglés y francés, pero yo creo que es importante que todos la puedan tener y la puedan ver porque es una resolución vital para el tema de derechos humanos de los parlamentarios en Venezuela, y destaco, y esto es fundamental, que ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la Unión. Asimismo, hemos sostenido una audiencia en el seno del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, que es el órgano más alto de la misma, y en ese comité ejecutivo estuvo presente por el gobierno el diputado Darío Vivas, y por la Alternativa Democrática estuvimos presentes los miembros de la delegación, Manuel Teixeira, José Gregorio Correa y mi persona. Me correspondió a mí como jefe de la delegación exponer lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y este comité ha emitido también su pronunciamiento. El día de ayer, que es el tercer evento importante que quiero destacar, en las palabras de cierre del presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, el honorable diputado Chaudhry, que es de Bangladesh, por cierto, ha hecho mención a la grave crisis institucional que está ocurriendo en nuestro país y a la violación del riel institucional que estamos viviendo hoy en Venezuela, así como a la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Es decir, el mundo tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. El mundo sabe que en Venezuela hoy está en ciernes un golpe de Estado que ha sido dado desde el Ejecutivo Nacional. Un golpe de Estado que no ha cesado, porque no es cierto que han sido revertidas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la 155 y la 156 siguen vigentes. Porque además no es cierto que con echarle típex a dos frases de la sentencia los magistrados dejaron de cometer el delito que ya cometieron, y esto es un asunto que el mundo sabe y conoce. Adicionalmente, debo informar a ustedes que en 3 semanas, y es lo que ha acordado así la Unión Interparlamentaria Mundial, deben venir a Venezuela los miembros del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, y se ha comprometido delante de todo el mundo, a viva voz, el señor Darío Vivas, en nombre del bloque del PSUV, a permitir la entrada del comité a Venezuela para que puedan constatar qué está ocurriendo en nuestro país. Debo decir además que a pesar de que recientemente estaba prevista una visita del comité que el gobierno impidió negando las visas de los diputados, tal como nosotros denunciamos en Cámara, el señor Vivas, yo no sé si de manera cínica, pero la realidad es que los invitó a que vinieran y se comprometió a que iban a facilitar los trámites para la presencia del comité en Venezuela, y eso es un asunto que nosotros debemos destacar porque para nosotros es importante que el mundo vea, no solamente que lo sepa por información de prensa, porque conoce lo que nos ocurre a nosotros, sino que el mundo vea lo que está pasando hoy en nuestro país. Finalmente, me quiero referir a la situación que vivimos ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando volvíamos de la Unión Interparlamentaria. A mi salida del aeropuerto, luego de haber sido chequeada en migración, y después de que pasé las maletas por el área del CENIAT, un funcionario del CENIAT impidió que yo saliera, me dijo que había sido seleccionada por el CENIAT para no salir del aeropuerto, ante lo cual le pregunté que eso qué significaba, que si yo estaba detenida o no. Este señor llamó a la Guardia Nacional, que impidió mi salida del aeropuerto por más de media hora, cuando no pudieron dar explicación de por qué me impedían el paso. De hecho, pusieron cadenas y correas a lo largo de las salidas para que yo no pudiera salir, y habilitaron una sola salida para el resto de los ciudadanos que allí se encontraban. Exigieron abrir mis maletas. Yo les dije que yo tengo inmunidad parlamentaria y que mal puedo yo defender los derechos del pueblo como los defendemos a diario y lo hemos hecho durante toda nuestra vida, sin distingo de color político, sino defiendo los propios. Y que defender mis derechos y mi inmunidad parlamentaria es defender los derechos del pueblo que nos eligió. Sin embargo, ellos intentaron tomar mis maletas por la fuerza, las abrieron, en mis maletas nada más había papeles de trabajo y ropa. Y el estuche donde llevo mi ropa interior lo abrieron y lo exhibieron. Por supuesto que no para ponérsela, porque ninguno de ellos tiene el suficiente tamaño para calzar en mi ropa interior. Así se los dije a los guardias nacionales ayer.
en el aeropuerto. Todo esto fue por orden del SEBIN, que se encontraba en el aeropuerto. Los funcionarios que se identificaron, uno como González, funcionario del SEBIN, sus palabras finales fueron: diputada, se hubiera quedado por allá, la próxima vez no la dejo entrar, y cuídese porque usted no sabe qué le puede pasar en la calle. Tomo esto como una amenaza. Además, como supongo que ese señor no se apellida González, sino su nombre era falso, su nombre que me estaba dando era falso, nosotros vamos a requerir inmediatamente a las autoridades competentes los nombres de todos los funcionarios que se encontraban de guardia el día de ayer para abrir las investigaciones a que haya lugar contra todos ellos. No por un ataque personal hacia nosotros, sino porque la ley se cumple, sea usted quien sea. Quizás no hoy, pero mañana sí, porque pronto habrá democracia en Venezuela. El otro funcionario que nos retuvo, el señor Javier Rivas, el señor de apellido Rivas, del CENIAT, tenemos su identificación, lo vamos a citar a que comparezca ante la Comisión de Política Interior y les hemos señalado que ellos han violado la inmunidad parlamentaria y han cometido los delitos que se encuentran descritos en la Constitución venezolana, en el artículo 200 de la Constitución. De tal manera que estos hechos seguramente hoy quedarán impunes, pero la impunidad no es para toda la vida, porque recuerdo que los delitos que violan derechos humanos no prescriben. Asimismo, fuimos agredidos verbalmente por funcionarias de la Guardia Nacional que se encontraban allí, quienes... las expresiones que me señalaron no las puedo repetir porque como no me llamo Nicolás Maduro, no creo que diciendo groserías y menos en horario infantil uno puede tener la razón. Y además, por respeto a nuestros periodistas y a nuestros oyentes, no voy a repetir los improperios que me dijeron ayer funcionarias de la Guardia Nacional. A todos estos funcionarios que se encontraban allí, tanto del CENIAT como del SEBIN, como de la Guardia Nacional, nosotros les decimos hoy lo mismo que les dijimos ayer. Nosotros vamos a seguir trabajando para que en sus neveras haya comida. No de aquellos funcionarios que están robándose la propina, mientras los altos funcionarios del Estado están cometiendo gravísimos delitos de corrupción o de narcotráfico, porque sabemos que los que están en el CENIAT allí o en el SEBIN, muchos de ellos solamente se roban la propina. Pero sus familias merecen comida, sus familias merecen medicina. Hoy también tenemos funcionarios de la Guardia Nacional que están buscando comida en la basura porque no tienen nada que comer. Por ellos, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos en las calles, porque ninguna de esas amenazas nos amedrentan, nos asustan, nos intimidan, ni disminuyen nuestra vocación de seguir luchando por el país que nuestros hijos merecen. Vamos a seguir trabajando desde la Asamblea Nacional, vamos a seguir trabajando desde la Unión Interparlamentaria Mundial y vamos a seguir en la calle con nuestra gente. Finalmente me quiero referir al tema de la inmunidad parlamentaria. Como ustedes saben, la inmunidad parlamentaria es una institución, lo he dicho muchas veces, que le otorga el pueblo al diputado para que éste pueda cumplir con su trabajo. En mi caso particular, gozo adicionalmente de las inmunidades que me otorga ser miembro del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios. Mi trabajo es defender los derechos humanos de los parlamentarios de todo el mundo, de todo el mundo. De hecho, vamos a encabezar este año varias misiones de defensa de los derechos humanos de parlamentarios del mundo. Por eso tenemos esta inmunidad que nos otorga el comité. Qué insólito va a ser cuando el comité se entere de que a una diputada miembro de esa institución le volvieron a violar la inmunidad parlamentaria el día de ayer. Esto lo digo para que el gobierno tenga claro las cosas que hace y que luego no pretendan que no tengan consecuencias en el mundo entero. Para concluir, nos vemos en la marcha mañana, porque nosotros seguimos en la calle. Vamos a seguir manifestando, vamos a seguir con nuestra gente, porque bien merece Venezuela la libertad. Dispuesta a sus preguntas si así lo desean. Sí. Sí. Ahora tenemos una marcha en Los Teques, vamos a caminar desde Los Teques, yo de aquí me voy para allá, hasta Carrizal. En este momento hay 5 jóvenes detenidos por las manifestaciones pacíficas que se han dado en protesta por el joven asesinado en Carrizal. Este joven, es que lo conocía. Este joven era un muchacho que había decidido quedarse en Venezuela. Su familia se había ido, pero él había decidido seguir soñando en Venezuela.
Era un joven músico venezolano con mucho talento y hoy ya no está con nosotros. Esperamos que no hayan más muertos en Venezuela de manos de una violencia de Estado, que es el único responsable de que nuestros jóvenes mueran en la calle. Bienvenido, diputado Manuel Teixeira, si nos puede acompañar. Nosotros vamos a ir a caminar ahora mismo a Los Teques. Vamos a abrir la investigación en la Comisión de Política Interior y estamos llevando a la Fiscalía General de la República la denuncia. En las próximas horas así lo haremos. El diputado Manuel Teixeira, en la comisión que va a estar durante estos 5 años en la Unión Interparlamentaria Mundial, él es encargado de las relaciones interinstitucionales con el resto de los parlamentos del mundo y ha hecho un extraordinario trabajo en esto para que el resto de los parlamentos conozcan a la delegación de Venezuela, el trabajo que hacemos y lo que estamos sufriendo, digo sufriendo literalmente hoy aquí. Por cierto, paréntesis, la Unión también se pronunció sobre los salarios de nosotros, que como ustedes saben, desde el mes de julio del año pasado no tenemos salario. Volviendo al tema del joven asesinado en Carrizal, la información que tenemos hasta ahora es que se trata de una herida de bala en el pecho de esta joven promesa de la música venezolana que salió a manifestar con un sueño, con el sueño de amanecer con un país en libertad, sin armas, sin ningún tipo de ejercicio violento, y de repente una bala le cegó la vida. Hay otros jóvenes heridos en Carrizal, en Montaña Alta, incluso algunos de ellos pueden mostrar en sus manos orificio de entrada y salida de bala, y yo quiero recordarle al gobierno nacional, y así tanto a quienes dan las órdenes como a quienes las ejecutan, que en Venezuela está prohibido el uso de armas de fuego y de gases tóxicos para la represión de manifestaciones públicas. Eso está prohibido. Y que tampoco valen en defensa o como excusa el alegato de órdenes superiores. Usted, Guardia Nacional, usted, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que está matando muchachos en la calle. Hasta ahora ha habido uno solo y nosotros esperamos que no haya más muertos. Y esto es una advertencia al gobierno. El gobierno es el que mata a los muchachos. Aquí no queremos más muertos. Nosotros somos pacíficos y estamos al grito de elecciones ya. Elecciones que, por cierto, están vencidas desde el año pasado. No es nada extraordinario lo que estamos pidiendo. Que se realice un proceso electoral que está vencido desde el año pasado y que se promuevan los procesos electorales que se tengan que promover todos. Incluso hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a poner nuestros cargos a la orden para que haya elecciones también de la Asamblea Nacional. Todo, porque este país merece cambiar. Estos jóvenes que están manifestando hoy en todo el país, en particular en Carrizal, en el circuito por el que yo he sido electa parlamentaria, van a seguir en la calle manifestando porque quieren libertad, porque quieren esperanza y porque no quieren que la vida de un niño como el que acaba de fallecer, que tenía 19 años, que se cegó luchando por Venezuela, no quieren que eso quede no solamente impune, sino que no sea en vano. Nosotros expresamos a todos estos jóvenes que han decidido quedarse a soñar en Venezuela nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de que vamos a luchar para que puedan soñar vivos en Venezuela. En este momento vamos a estar saliendo de los Nuevos Teques y vamos a caminar hacia Carrizal. Vamos a salir a las 2 de la tarde. Diputada, ¿cuántas personas hubo heridas en esa manifestación de Carrizal? Y además había presencia de la PNV, había presencia de la PNV, ¿dónde pudo haber venido esa bala? Eso es algo que está en proceso de investigación ahora mismo. Hemos conversado con el alcalde del municipio de Carrizal, el alcalde José Luis Rodríguez, hace unos minutos. Ellos están en todo este proceso de investigación. Hasta ahora lo que tenemos es la denuncia de los vecinos de Carrizal, donde ellos hablan de que estaba la Guardia Nacional allí, que era Guardia Nacional, el órgano que estaba reprimiendo una protesta que además era pacífica y no era una protesta, digamos, masiva. Montaña Alta es una pequeña urbanización de Carrizal. Montaña Alta no es el municipio Carrizal completo, es una pequeña urbanización de Carrizal y en esa urbanización de Carrizal es donde estaban los ciudadanos manifestando. Allí llegó, según han dicho los vecinos, la Guardia Nacional reprimiendo. Esos guardias nacionales que han asesinado a este joven tienen que pagar con todo el peso de la ley, tanto ellos como sus superiores, como aquellos que les dieron las órdenes de que actuaran así y los que permitieron que salieran armados a una manifestación. Eso está prohibido en las manifestaciones. La mamá del joven ni siquiera está en Venezuela.
Ese muchacho está solo en Venezuela. Solo me refiero desde el punto de vista familiar, porque sabemos que todo el país lo acompaña y nosotros mismos lo vamos a estar acompañando y nos vamos a ocupar de lo que tengamos que ocuparnos, por lo menos para que sea enterrado como el héroe que es. ¿Cuáles serían las consecuencias para el gobierno de esas acciones y esas exhortaciones que se hacen desde la Reunión Interparlamentaria Mundial? Muchas y muy negativas para el gobierno, que por cierto el gobierno no es el pueblo, y cada vez que hablan de sanciones para el gobierno, entonces ellos dicen que sanciones para todos nosotros, el pueblo. Miren, este pueblo no puede tener ya más sanciones de las que ha tenido, y las sanciones nos las impone el propio régimen cuando nos limita la comida, y cuando nos obliga a un club que trae un atún que francamente lo que da es vergüenza, cuando nos obliga a comer casi que veneno, y cuando a ellos les da la gana. Ya el pueblo ha tenido suficientes sanciones y las ha impuesto el gobierno de Venezuela, no las ha impuesto otro gobierno. Es decir, no vinieron los gringos, no, vino el gobierno del chavomadurismo y nos impuso todas las sanciones que nos podía imponer. Vivimos en el país más violento del mundo, la capital más violenta del mundo, no tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos salud, en fin, esa ya el pueblo no puede tener más sanciones. Cuando se habla de sanciones, se habla de sanciones contra el gobierno, donde en efecto el gobierno tiene consecuencias directas, como por ejemplo que el gobierno debe comprender que cada vez que quiere suscribir un préstamo, para seguir endeudándonos, por cierto, un país que llegó a votar por Chávez con la promesa, entre otras muchas cosas, de que iban a acabar con la deuda externa. Hoy tenemos la deuda externa más alta del mundo, nuestras reservas internacionales completas no dan para pagar ni siquiera una parte de lo que hay que pagar este año de deuda externa. Pero bueno, no se puede seguir endeudando a Venezuela sin la autorización de la Asamblea Nacional, eso es así. Y los mercados lo saben. Eso es una sanción al gobierno. Decirle al gobierno, señor, usted no me puede pedir un centavo prestado más si la Asamblea no lo autoriza. O, por ejemplo, la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que no es más que el establecimiento de un grupo de buenos oficios para que intercedan en el caso de Venezuela y se produzcan los procesos democráticos. ¿Cuáles? Elecciones. Y volvemos todos a caer en lo mismo. ¿Qué pedimos? Elecciones y libertad para los presos políticos. Elecciones, libertad para los presos políticos y apertura del canal humanitario de inmediato para que pueda solventarse la crisis en materia de salud y medicinas. Elecciones, libertad para los presos políticos, apertura del canal humanitario y de vuelta elecciones, porque si hay elecciones nosotros vamos a tener un gobierno eficiente y que no se robe el poco dinero que entra a Venezuela para que con mucho trabajo y esfuerzo podamos sacar este país adelante que bien lo merece, porque como vamos por el peor camino y el pueblo, insisto en ello, ya está suficientemente sancionado por el régimen de Nicolás Maduro.